en cualquier punto con ellos, no son contemporáneos, pues justamente por eso no logran verla, no pueden mantener fija la mirada sobre ella. Después dice, contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo, para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es aquel que sabe ver esta oscuridad y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas de la oscuridad. Fantástico, ¿no? Contemporáneo es también aquel que, dividiendo e interpolando el tiempo, es capaz de transformarlo y ponerlo en relación con los demás tiempos. De leer de forma inédita la historia y de citarla según una necesidad que no proviene de ninguna manera de su atributo, sino de una exigencia a la que él no puede responder. Me parece que es muy, muy oportuna también traer esta idea de contemporaneidad para pensar los tiempos del COVID-19. Sí. De esta forma, la invitación es pensar los tiempos del COVID-19 como la experiencia reflexiva de habitar un tiempo, de habitar un espacio y de habitar una sociabilidad junto con otros, ¿no? en el tiempo, en ese tiempo. Y todo esto implica también pensar los tiempos del COVID-19 como una experiencia de un tiempo, de un espacio, de una socialidad alterada, trastocada y conmovida. Perdón, Daniel, perdón. Sí. Perdón. Sí. Está viendo un acople, que entiendo es un acople que está pasando con YouTube. Sí. Está viendo un acople, que entiendo es un acople que está pasando con YouTube. Es delay, es un delay. Es un delay. Cierren los micrófonos, por favor. Ya le pedí a Graciela Ríos y el IES número 6049 que figura. Es un delay. Cierren los micrófonos, por favor. Ya le pedí a Graciela Ríos y el IES número 6049. ¿Sí? ¿Seguimos? Ustedes me avisás, Nilda, cuando seguimos. Bueno, dale, seguí. Sí, bien. Entonces, para retomar, esta invitación de pensar los tiempos del COVID-19, los tiempos de cuarentena, los tiempos de pandemia, como una experiencia de una nueva, una novísima contemporaneidad, ¿no? Y No. Hagan nos invita. Un segundo, perdón. Esto me permite decir lo mismo varias veces de distintas formas. Sí, me parece que el acople es con YouTube. Claro. Está viendo un acople con YouTube. Eli, ¿lo podemos solucionar? Sí, estamos a la gente que no puedo silenciarla es porque está con el celular. Ah, bien. Así que, pero debe ser alguien que tiene prendido a su vez el YouTube ahí, así que sigamos nomás, lamentablemente, va a haber ese acople. Bueno, entonces decía, continúo, retomo, continuando. Entonces la invitación es pensar reflexivamente y conversar en torno a la experiencia de habitar un tiempo, un espacio y una sociabilidad junto con otros que han sido alterados, trastocados, conmovidos. Y esto adquiere una peculiar y una singular significatividad para pensar las prácticas docentes. De cierta forma es una invitación o una provocación para hablar, conversar sobre nuestra experiencia reflexiva de una práctica docente interrumpida, alterada y trastocada. Es una interpelación también
a nuestra identidad profesional como docentes, en la medida en que esa práctica es interrumpida, alterada y trastocada a partir de que nuestra experiencia del tiempo, del espacio escolar, de las relaciones con otros, se trastocó de una manera radical y profunda, también las prácticas docentes contemporáneas aparecen modificadas, aparecen requiriendo nuevas formas de ser pensadas, nuevas formas de ser habitadas desde esa oscuridad que nos provoca y que nos comentaba Agamben. Sabemos que esas experiencias del tiempo, del espacio y de las relaciones con otros son vitales en nuestra experiencia. Los micrófonos. ¿No? Sabemos que tiempo, espacio y relación con otros son componentes fundamentales de lo que vino siendo el dispositivo escolar y de nuestra experiencia en el dispositivo escolar, ¿no? Sabemos que el tiempo escolar, hasta antes del COVID-19, hasta antes de esta oportunidad de pensarlo con esta distancia, es un tiempo regulado por diversas normas, por el currículum, es un tiempo controlado por la mirada, por formas de control simple o formas de control burocrático, pero que se apoyan fundamentalmente en la observación y la mirada de los cuerpos, ¿no? Cuerpos que ahora están desperdigados en una trama de relaciones que no habitan el mismo espacio, que es un tiempo acotado, comienza y termina, planificado por el currículum, más la forma en que entendemos la secuenciación de nuestras prácticas, ¿no? De manera lineal, como una sucesión, una secuencia con determinado alcance. Bueno, toda esta experiencia del tiempo escolar que nos formó, mediante la cual aprendimos a ser docentes, aprendiendo a manejar ese tiempo, esa experiencia del tiempo escolar. Somos docentes en la medida en que también aprendemos a habitar ese tiempo regulado, controlado, acotado, planificado, cronológico. Bueno, se ha visto totalmente alterado. La novísima condición contemporánea de la experiencia del tiempo escolar es otra. Por ejemplo, apuntando en mi propia experiencia, aparece ahora connotada con una fuerte simultaneidad, una mezcla de tiempos. Una mezcla de tiempos, no la mezcla de tiempo el que nos hacía referencia a Elsie Rowell en sus trabajos etnográficos, históricos, en donde plantea que la escuela, el espacio escolar, y el tiempo escolar está habitado por distintas temporalidades, el largo alcance, el corto alcance, la cotidianeidad, la copresencia. Ahora los tiempos se mezclan. Los tiempos de la escuela y el tiempo del hogar, por ejemplo, aparecen simultáneamente. Creo que todos tendremos la experiencia de compartir al mismo tiempo la preparación de nuestras tareas de nuestras tareas escolares con el tiempo del hogar. No sé, a mí me ha ocurrido que mientras le contestaba algunas preguntas a algunos estudiantes, a algunos alumnos, estaba cocinando o cuidando o en algunas meets o encuentros como este, algunos de los presentes, docentes todos, estaban o alumnos mismos con sus hijos, o con sus perros, o con los ladridos, o con este celular abierto. Un perrito, ¿eh? Entonces, se mezclan el tiempo del hogar y el tiempo de la escuela, y bueno, y esto también nos da una sensación de extrañamiento, de distanciamiento, de dificultad.
aparece ahí una nueva oscuridad sobre la cual mojar nuestra tinta para escribirla, ¿no? También la experiencia del tiempo se ha trastocado, al menos en mi caso, se ha intensificado, ¿no? Los ritmos aparecen alterados, ¿no? Aparte de ser tiempos simultáneos, son tiempos intensificados. Hasta siento a veces que me han arrebatado el tiempo, ¿no? El tiempo del descanso. ¿Dónde ha quedado el recreo, por ejemplo? ¿Dónde encontrar un recreo? También me he visto en reuniones de profesores, inclusive trabajando con algún estudiante un sábado o un domingo o un feriado. El 25 de mayo tuve varias reuniones. El tiempo siento que me ha sido arrebatado. El tiempo escolar, aquel tiempo regulado, controlado, acotado, planificado y lineal, me ha sido arrebatado, pero también me ha sido arrebatado el tiempo por fuera de la escuela. Y lo fundamental es que los relatos de los que disponemos construyen intrigas, los relatos escolares de los que disponemos y de los relatos escolares que hemos heredado y que hemos sabido construir, que nos han formado, ¿no? Construyen sus intrigas en aquella otra configuración perdida, interrumpida. Nos dan pocas palabras, nos cuentan pocas historias, aquellos relatos que supimos construir acerca del nuevo tiempo y de nuestra novísima y contemporánea experiencia del tiempo en las prácticas docentes. Pero también el espacio escolar se confunde, se mezcla, ¿no? Cohabitamos la escuela o la universidad o los institutos de formación docente y las casas. No vamos a la escuela. Metemos la escuela, el espacio escolar en nuestras casas. El nuevo espacio escolar ya no es aquel espacio que marcaba con mucha nitidez el dispositivo escolar moderno, republicano, de una tajante, fuerte, convincente separación entre la escuela y el mundo, entre la escuela y las casas, entre la escuela y los hogares, ¿no? Nos hicimos también docentes a partir de esa separación, de esa distancia, más allá de cómo la resolvamos y más allá de que últimamente la venimos criticando, ¿no? La escuela debe abrir sus puertas, abrir sus paredes. Ahora no solamente, sino que se ha metido en nuestras casas, y no solamente eso, nosotros nos metemos en las casas de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Nos sentimos perdidos en nuestra propia casa, nos confundimos en la experiencia territorial de esa confusa entre la escuela y el hogar. La arquitectura escolar también se encuentra conmovida, interrumpida, alterada en tiempos de coronavirus. De planos y maquetas que la vieja o aquella arquitectura escolar nos promovía, ahora debería dibujar mapas, redes, espacios que se entremezclan, que se superponen, que rompen aquella división fundante de la escuela, que también nos ha constituido. La escuela hoy, en estos días de COVID, no es un edificio, es una red. Una red que se teje por internet, virtualmente, pero también redes que se tejen de manera sinuosa y diferente a la pautada y regulada en el espacio escolar. Y por ende, si la experiencia del tiempo y la experiencia del espacio en las prácticas docentes, en la experiencia escolar, se han trastocado, también se ha trastocado y mucho nuestras formas, nuestros patrones, nuestras maneras de vincularnos con los distintos actores escolares, ¿no? Aparecen nuevos patrones de interacción,
otros novísimos patrones de interacción, tanto con los alumnos y las alumnas, obviamente, no estamos con ellos copresentes, ni necesariamente habitamos el mismo tiempo, les dejamos nuestras tareas y después las recogemos, ¿no? Nuestro vínculo está mediado por otros vías de comunicación. Ya sabemos, es casi de perogrullo plantear que nuestra relación con los alumnos se ha alterado. Pero también se ha alterado nuestra relación con los padres, las madres, las familias, los hermanos, ¿no? de nosotros estudiantes, ¿no? También con la de los otros docentes y con las autoridades, ¿no? Nos metemos en sus casas, conocemos otras cosas de ellos y ellos conocen otras cosas de nosotros. La nueva experiencia del tiempo y el espacio también nos traen nuevas formas de vincularnos y nuevas formas de entender nuestros vínculos. No tenemos contacto directo físico con ellos, pero aparecen nuevas formas de vinculación y nuevamente los relatos con los que contamos, las narrativas pedagógicas que disponemos y que nos hicieron, no solamente los relatos de experiencia que construimos, sino aquellos viejos relatos acerca de los vínculos entre los distintos actores escolares, se han bueno, han transmutado, ¿no? y nos sirven poco, entonces, para pensar las novísimas tramas de relaciones que ahora vivimos. Entonces, la experiencia escolar del tiempo, la experiencia escolar del espacio y la experiencia escolar de la sociabilidad y del encuentro con el otro se han modificado. La contemporaneidad la nueva contemporaneidad, aunque sea provisoria, y acá quiero hacer un pequeño detenimiento. Creo que esta es una excelente oportunidad para pensar en la contemporaneidad y en la escuela que tuvimos y que supimos hacer. Por supuesto que atravesados por el dolor y por el miedo y cierta incertidumbre, ¿no? Pero en nuestro lugar de docentes, en nuestro lugar de profesores y de profesoras, también tenemos la responsabilidad de habitar esta oportunidad y de pensar y de pensarnos y de pensar la escuela y nuestra experiencia en ella a partir de esta interrupción, a partir de esta oscuridad. Y lo penoso es que los relatos con los que contamos, las narrativas pedagógicas, y aquí ya me meto con el sujeto de nuestra conversación, tal vez la idea de narrativas pedagógicas entendidas, insisto, no solo como las que construimos a través de la documentación narrativa u otros dispositivos de narrativa pedagógica, sino más bien también aquellas que hemos heredado y que configuran también nuestras formas de decir, nuestra particular y singular experiencia de habitar aquella escuela, la interrumpida, nos permiten tomar distancia, nos permiten extrañarnos, nos permiten darnos cuenta de lo precarias que son tal vez nuestras palabras para nombrar esta nueva experiencia. Aquellas palabras construidas en las tramas y en las intrigas de los relatos de la experiencia escolar interrumpida, interpelada, alterada. Y lo que quería plantear es que también nos permite pensar acerca de la provisoriedad de la nueva contemporaneidad. Hay quienes plantean, no solamente para la escuela, sino para la vida en general, post pandemia, ¿no? Una nueva normalidad. Yo lo pondría entre comillas, también esa es una zona de oscuridad sobre la cual podríamos mojar la pluma de nuestra lapicera para seguir escribiendo, ¿no?
también es una oportunidad para repensar aquella escuela a partir de la imposibilidad de poder nombrar nuestra experiencia actual, contemporánea, y nuestra forma de vincularnos con esa experiencia. Nos permiten pensar, a partir de esa distancia, cuál es el sentido, o qué sentidos respecto a la escuela, qué significados nuevos respecto a la escuela podemos construir, ¿no? Buceando, tratando de encontrar nuevas palabras y nuevas historias que sí nos permitan comprender la nueva configuración de relaciones, la nueva configuración del tiempo y la nueva configuración del espacio que hoy vivimos, pero que también nos permitiría tensionar aquella otra que nos formó, aquella otra que nos constituyó. ¿Cómo será la escuela post-pandemia? Si seguimos esa línea de pensamiento, traeríamos la idea de que esa va a ser, sin lugar a dudas, una nueva experiencia, una nueva normalidad. Fundamentalmente porque nosotros ya no somos los mismos, ¿no? Y porque nuestra relación con la escuela, a partir de esta distancia, de esta interrupción y de relatar esta interrupción, nos puede traer nuevas formas nuevas palabras y nuevas historias para contar y comprender mejor aquella escuela que dejamos y que cuando volvamos no va a ser la misma. Sabemos que los relatos de experiencia y que las narrativas pedagógicas en general nos permiten reconstruir la memoria de la escuela. Documentan nuestra forma de vivir, de llevar adelante, de sentir y de hacer la escuela. También sabemos que nos muestran y que nos dan de pensar sobre lo vivido, lo que nos hizo huella, marcó, lo que nos transformó, lo que nos movilizó, lo que nos conmovió. ¿No? Dar cuenta del espacio, del tiempo y de nuestras tramas de relaciones también es habilitado por la producción y la elaboración de relatos de experiencia, de narrativas pedagógicas de todo tipo. Por eso les propongo que conversemos sobre cómo construir nuevos relatos de esta nueva experiencia pedagógica que nos toca vivir en tiempos de COVID. En tiempos de interrupción, de distanciamiento, de extrañamiento también de alguna soledad. Los invito también a que vivamos esta nueva contemporaneidad como una oportunidad, como un momento de reflexión a través de relatos pedagógicos, ¿no? Estoy invitando a que escribamos la novísima condición contemporánea de nuestra experiencia en las prácticas docentes. Imagínense si todos los que estamos aquí, los 74 participantes de este conversatorio a través de Zoom, ¿no? Y imagínense si pudiéramos también comunicarnos con todos los que nos están acompañando y conversando con nosotros a través de YouTube, ¿no? Si todos los que participamos de este conversatorio escribiéramos nuestros relatos pedagógicos sobre la experiencia escolar de nuestras prácticas docentes en la pandemia, ¿no? Y conversáramos en torno a ese corpus de relatos, de 74, 75 relatos sobre nuestra experiencia interrumpida y contemporánea de habitar el tiempo, el espacio y las relaciones escolares. Nosotros tendríamos de esa manera una memoria pedagógica acerca de este momento, ¿no? Sino también podríamos indagar, preguntarnos, cuestionarnos, movilizarnos en torno acerca de cómo los significados y de cómo significamos y cómo atribuimos sentido a lo que estamos viviendo, padeciendo y pensando.
¿no? Necesitamos nuevas palabras y otras palabras, ¿no? Historias para contar la experiencia de habitar tiempos, espacios y relaciones trastocadas. Y también para tener la oportunidad de pensar nuestra propia identidad profesional docente a partir de esta interpelación. Para que esa oscuridad que nos habita, esa incertidumbre que nos atraviesa, se pueda transformar en palabras y tal vez en un saber de experiencia que después podamos retomar para pensar, imaginar otra escuela posible, otra escuela que tal vez ahora añoramos, ¿no? ¿Quién no quiere volver a la escuela? Pero que también requiere que sea pensada, y esta es una oportunidad para ser transformada, para ser reproyectada, para ser nuevamente interpelada, pero ahora por nosotros a partir de esta experiencia, de esta nueva contemporaneidad, de esta interrupción, de esta alteración, de este trastocamiento que nos toca vivir. Así que bueno, creo que con esto tenemos ya algunos elementos, tal vez provocadores, por lo menos una invitación para conversar desde nuestras experiencias singulares acerca de, bueno, las narrativas pedagógicas, su papel, su lugar, su importancia, su relevancia o no, para contar la práctica docente de COVID-19. Nilda. Sí, ahora estoy volviendo. Es tan interesante y han surgido en el chat, por lo menos. Les pido a los profesores que van a tener la palabra que reinicien el audio, es decir, vayan al cuadrito donde están y habiliten el micrófono, y después cuando dejamos de participar lo deshabilitamos, ¿sí? Como para comenzar, que estuvimos ahí en el chat, con Sandra y Silvia intensamente trabajando, pensando en la medida en que ibas avanzando. Algo que decía Sandra, las formas que han surgido, formas diferentes de narrar, ¿no? Creo que se refiere a, bueno, el uso de los diferentes dispositivos o herramientas tecnológicas que hemos usado, las nuevas formas de vinculación. Ahora, Marta Irene Tejerina, tenés la palabra. Marta. Bueno, nada, yo cuando vengo que deshabilitan el micrófono, automáticamente les doy la palabra, ¿sí? Para que podamos intervenir. Entonces, seguía contándote que estas nuevas formas de vinculación, que aparecía la palabra trastocadas, yo me preguntaba en el intermedio, en el camino, vínculo pedagógico, ¿no? Es un vínculo que es una palabra, es un concepto y una palabra fuerte emocionalmente. ¿Cómo se concibe el vínculo? ¿Cómo se construye el vínculo? Mis profesores de primer año me decían, no los conozco a los chicos, o sea, no tú conocerlo. Chicos, búsquenme el cargador. Los micrófonos, por favor, el que va a intervenir, yo lo habilito para la palabra, y mientras tanto seguimos en el conversatorio. Por favor, entre más participemos del conversatorio, mucho mejor, pero vamos habilitándonos ordenadamente. Y te decía que, bueno, esta alteración del vínculo, cómo la vivimos nosotros, que es uno de los pilares de la relación pedagógica, y dentro de lo que es la mediatez que permiten los recursos tecnológicos, una de las cosas que más nos interpelan es cómo se construye el vínculo, y te decía, profesores de primer año, profesores que no habían tenido oportunidad ni siquiera de conocer el nombre de los chicos, y ahora, digamos, no necesariamente todos los chicos tienen los dispositivos, que es otra condición que no aparece, pero la situación de desigualdad a la que nos enfrentamos en esta construcción del vínculo en el marco de la tarea pedagógica,
y cómo se han trastocado y nos han interpelado no solamente la tarea pedagógica, sino por lo que plantean los profesores, la propia humanidad, ¿no? Del sujeto, la casa en la escuela en la casa, el traspaso de los diferentes espacios, y la fantasía, voy a permitirme este concepto, la fantasía de la escuela después o la escuela post pandemia, ¿no? Y ahí me parece a mí la idea de la narrativa como ese dispositivo que nos pueda permitir pensar en la escuela post pandemia, construir en el camino, porque no es que la vamos a proponer, la vamos a construir como un castillo, sino cómo la vamos a ir construyendo en el camino a partir de las experiencias que desde la horizontalidad y la interpelación que todos vamos teniendo en esta estructura tan trastocada que hoy añoramos, que es la escuela, que está, pero no en la forma en que estábamos acostumbrados, vamos a decir, a que estuviera, ¿no? Entonces, cómo esas experiencias y aprendizajes, de alguna manera creo que está diciendo Zulma acá, nos permitan hacer una escuela rica y posible como posibilidad. Y alguien pregunta, algo que te va a interesar, ¿cómo llevo a cabo mi registro narrativo? Por otro lado, algo que planteaste también, que ese registro narrativo es precisamente la invitación para construir la memoria pedagógica de esta instancia, de estos momentos, y se me plantea a mí también esta situación de cómo las políticas educativas también se construyen, que es la palabra clave que mencionaste hace 19 años cuando te conocí, que decía, bueno, ¿no? El top-down, que las políticas educativas que han transcurrido en la educación en nuestro país, y la mayoría han sido siempre de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, y cómo nosotros hoy en nuestras prácticas, y a partir de estas lecturas, de nuestra experiencia y de esta escucha atenta que podemos llegar a tener de las narrativas, podamos plantear lo que dice en algún punto esta escuela que es rica y posible, y también cómo en estas narrativas aparecen los otros actores, los alumnos, pero además con mucha más fuerza los padres, de lo que estoy leyendo en el chat, ¿no? No sé si hay alguien que quiera intervenir, por favor, también. Digamos una síntesis del chat. Daniel, habilita tu micrófono. Sí, justamente eso era la invitación a que también narremos y por escrito nuestra experiencia de estas nuevas formas de vinculación. Vos Zulma creo que lo decía a través tuyo, que las vinculaciones con los alumnos se han modificado. Al menos a mí me pasa también, que conozco cosas de mis alumnos que antes, en mi experiencia anterior, no conocía. Desconozco cosas, qué sé yo, que nos da el contacto físico, pero a partir del entramado, del nuevo entramado de comunicaciones, de esta nueva configuración del vínculo, bueno, yo me doy cuenta que conozco cosas que antes soslayaba de mis estudiantes, y que aparecen otras figuras, me cuentan otros, o podrían contarnos otros, ¿no? Si dispusiéramos de esos relatos y dispondríamos de esos relatos, de contar otras nuevas formas de vinculación y nuevas formas de intercambio. Insisto, si contáramos esto, los 77 que estamos aquí, seguramente encontraríamos nuevas palabras o nuevas formas de historias que nos permitan pensar la escuela de nuevo cuando volvamos a ella, que nos permitirían enriquecer tal vez la experiencia educativa que nosotros contribuimos a propiciar en las escuelas. Por eso me parece que también es una oportunidad, más allá del dolor, que la incertidumbre y el desconcierto que provoca esta situación. Por eso traje a Agamben,
aprovechemos la oportunidad de esta oscuridad para relacionarnos con ella de otra manera y tratar de encontrar alguna luz a través de la trama de las historias que podamos contar. Y del intercambio que podamos hacer en ese tejido o tejer en ese enjambre de relatos que hablarían de esta novísima experiencia, ¿no? Sí. Lo mismo la experiencia de cohabitar, o de la experiencia de la simultaneidad. Interpela fuertemente la secuenciación que nosotros, a la cual estábamos acostumbrados. Después de lengua viene matemática, después de matemática viene el recreo. Después del recreo me ocupo de otra cosa. Ahora al mismo tiempo estamos pensando en varias cosas. Yo veo a varios docentes me cuentan, y también algunos otros me cuentan, que como estudiantes se las ven, tienen una experiencia de formación completamente distinta a la que venían sosteniendo. Porque su propia experiencia como estudiantes y de que su propia experiencia como profesores se encuentra absolutamente trastocada y la idea sería ver si los relatos nos permiten dar cuenta de su experiencia para pensar la escuela que fue interrumpida. Y no solamente para poder habitar provisoriamente los tiempos del COVID. Creo que ahí aparece una oportunidad, porque además los relatos de los que disponemos no nos ayudan a pensar este espacio, el espacio y el tiempo y la socialidad que habitamos hoy, ¿no? Más allá de la distancia que nos permiten establecer respecto de ella, del extrañamiento que nos permiten, con los que nos permiten pensar no solamente la actual experiencia, sino la que vivíamos. Hoy por hoy, ¿no? Nos resulta tal vez un tanto extraña, añorada, pero lejana, la experiencia de cohabitar en un mismo espacio, un mismo tiempo, junto con nuestros alumnos durante una parte significativa de nuestros días. Experiencia que era acotada, limitada y que cuando salíamos de la escuela, si bien seguíamos manteniendo nuestra relación con ella, bueno, el tiempo del trabajo se había terminado. El tiempo de esa copresencia se había suspendido hasta el día siguiente. Tuve reuniones a las 11 de la noche, esto era impensable en otro momento, reuniones entre docentes. Nuestros vínculos con nuestros pares también se han visto trastocados, no solamente porque los extrañamos, no solamente porque queremos abrazarlos y no podemos, o tocarlos, ¿no? Cosa que ahora parece mucho más fuerte que en la experiencia que se nos interrumpió, ¿no? Y también se establecen nuevos vínculos y nuevas tramas de cooperación que están invisibilizadas o que están tapadas por oscurecidos por el dramatismo del tiempo en que vivimos. Si pudiéramos robarle un poco de tiempo y un poco de... si pudiéramos esquivar un poco el sacudón que provoca esto y aislar, interrumpir, inclusive el tiempo simultáneo y arrebatado que estamos viviendo, pudiéramos capturar un poco de tiempo para poder escribir esa experiencia, para poder intercambiarla, no solamente nos sentiríamos mejor, no solamente, como te decía vos, Nil la tenía hace 20 años, tiene un efecto terapéutico, sino también que nos permite pensarnos, construir una nueva identidad profesional docente, una nueva identidad narrativa que pondría en tensión la vieja experiencia y que nos ayudaría a vivir más placenteramente y más interesadamente y más proyectivamente nuestra experiencia actual. Me parece que esto constituye sin lugar a dudas una oportunidad para desplegar una nueva política de la experiencia, una nueva forma de pensar la experiencia, nuestra propia experiencia como docentes y también la experiencia de nuestros alumnos.
Claro, hay que hacer el esfuerzo y por eso me parece, celebraba esta oportunidad para poder generar esos espacios, ¿no? Las políticas de la experiencia también tienen que ser habilitadas por las políticas públicas. Y me parece que una instancia de formación docente muy potente sería la de habilitar ese espacio. Ya las narrativas, desde mi propia convicción y de mi propia experiencia, lo habilitan, permiten, ¿no?, que esas experiencias singulares no se pierdan en la anécdota y que puedan ser inscritas en un debate pedagógico. Ahora, tenemos una oportunidad absolutamente inédita que tiene que ver con esta tensión entre la experiencia interrumpida, la experiencia habitada hoy y la proyección de la experiencia que queremos vivir, de cómo configurar una experiencia educativa y escolar diferente, distinta, que no sea solamente movida por las políticas que vienen de arriba, sino también por las políticas de la experiencia que sepamos construir desde los docentes y desde la experiencia, que eso sí mantiene una línea de cierta continuidad, que son nuestros cuerpos, ¿no? Y nuestra propia experiencia y la posibilidad de poder escribir lo que vivimos, lo que estamos viviendo, imaginando el futuro. Viene por ahí. Sí, Daniel, alguien me pedía la palabra, que era Marcela Tejerina, no sé dónde está, no la veo, pero estaba pidiendo la palabra. Después Eli, que hay preguntas de YouTube. Sí, hola, buenas noches, no sé si se me escucha. Estoy Perfecto, con el Marcela. Bien, buenas noches. Bueno. Trabajo en el Instituto de General Mosconi, al norte de Salta, en un profesorado de educación física, y hace algunos años como docente en el taller de la práctica 4, en el último año, de sistematización de las prácticas, inspirada y tratando de seguir un poco la línea de investigación narrativa. Digo inspirada porque no se trata de un dispositivo de investigación, pero sí donde intentamos trabajar desde la propia experiencia, desde los propios relatos, quiénes estamos siendo, ¿no?, construyendo esas identidades docentes en un profesorado de educación física. Y actualmente profundamente conmovida y perpleja junto a mis estudiantes, que a estas alturas son 70, 80, y hay que sostenerlos y tratar de que lleguemos todos juntos a finalizar este proceso, muy perplejos con lo que nos está pasando. Cuando me toca pensar y trabajar en esta idea del aprendizaje escolar y el dispositivo escolar, hay categorías que me quedan absolutamente insuficientes, opacas, no se puede nombrar lo que nos está pasando, digamos, con categorías que al menos por ahora han perdido absoluta vigencia. ¿Qué nos pasa en un profesorado de educación física donde la experiencia se inscribe en los cuerpos, estas prácticas, estas residencias, estas corporalidades que estamos construyendo, la absolutamente necesaria mirada desde la perspectiva de género, cómo nos hacemos docentes en nuestros propios registros de género, en la interculturalidad que nos atraviesa, digamos? Y hace unos años usamos como dispositivo un pequeño cuadernito, ¿sí?, a mano, donde trabajamos nuestras fotografías, quiénes estamos siendo, cómo nuestros alumnos y alumnas comentan su primera experiencia de residencia, pero en el sentido que por ahí me gusta mucho a mí, el de Jorge de la Rosa, ¿sí? ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Sí? Más allá del análisis didáctico de la clase, que también está, pero también qué nos pasa. Y este año nada de eso parecía que no podía darse. Entonces, en las primeras semanas, mucho silencio, hasta que empezamos a titubear, digo yo como docente, pensando en la posibilidad de que, bueno, esto tengo que escribirlo, pero tampoco ahora palabras que nombren de algún modo, que sean justas para la descripción de lo que nos acontece, ¿no? Hemos optado como grupo, como colectivo de estudiantes en la residencia del profesorado,
poder trabajar los que puedan con un cuaderno que sea virtual. Entonces están intentando contarse en lo que les pasa, con nociones elementales de enviarme al mail, casilla de correo que está absolutamente desbordada, ¿sí? En este momento así, las cervicales, la voz, el tono de la voz, no nos podemos escuchar y eso es algo que a mí me afecta profundamente, la voz y la mirada, aunque sea la mirada de cansancio, de las 11 de la noche, la mirada de la madre que se tiene que ir en colectivo, trasladarse 50 kilómetros, pero bueno, esas cuestiones, esos registros no los estamos pudiendo tener en este momento. Y hay otros que sí, que es lo que posibilita cierta asincronía, digo yo, y es la posibilidad de contar historias de vida intensas, profundas, infancias, momentos de la biografía escolar que ellos van recuperando para pensarse. Y sí puedo notar mucha angustia, ¿sí? Esta cosa de no saber qué viene y qué va a pasar con sus prácticas y sus títulos y su proyecto vital. Y a mí también me da así esta sensación de tener muy pocas palabras para poder acompañar ese proceso con mucha firmeza. Creo que las cosas duras del dispositivo escolar, las certezas sobre las que nos asentamos y afincamos, están realmente puestas en crisis. Pero también soy una convencida, digamos, en este optimismo de que algo otro tiene que venir que nos posibilite encontrarnos, así que cuando podemos concretar por las condiciones muy desiguales de acceso a la conectividad, que también nos atraviesa profundamente una conversación por Zoom, alguien agarra y hace así, y muestra su cuadernito y su foto y su relato, y si no, por correo electrónico, pero es el modo que por ahora estamos encontrando, digamos, para que este lazo no se corte, ¿no? Realmente no se corte. Y bueno, eso solamente quería comentarles, a veces estos espacios tienen ese efecto catártico también, pero si no, no hay manera de encontrarnos. Creo que reivindico la posibilidad de encontrarnos con los docentes con los que discutimos todos los días, con los que tenemos conflictos, discutir por los espacios, por el horario, por lo que sea, pero ese ámbito de disputa está así como suspendido, ¿no? Y me parece que es tiempo de reivindicarlo también, porque la escuela tenía o tiene todo eso también, ¿no? Como perplejo, como contradictorio, como paradójico, pero creo que lo tiene. Profundamente creo que sí. Así que bueno, eso solamente. Tu micrófono, Daniel. Pedía permiso nada más. Bien. No, yo soy obediente, Nilda, vos sabés que... no, pero no me parece que sea catártico lo que estás planteando, o pienso al revés, pienso que necesariamente va a ser catártico, al menos en un principio, el ejercicio de pensarnos y de narrarnos. Me parece un excelente relato. ¿Te tranquilizó? El que traes, Marcela. Al contrario, me parece que hay que indagar en eso. Vos misma, al trazar este relato, estabas buscando, encontraste palabras para nombrar esta nueva experiencia y que tal vez nos permita pensar aquella otra que fue interrumpida. También esas palabras, esas nuevas palabras. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos que las categorías, las historias, las narrativas, los relatos que contábamos para este momento no nos alcanzan. Nos dejan sin palabras, nos dejan sin esas categorías que nos permiten pensar nuestra realidad. Pero lo que digo es, más allá de también querer volver a la escuela, aprovechar la oportunidad y la experiencia de buscar, al menos hacer el intento de buscar esas palabras, por supuesto, como siempre, ¿no? A partir de nuestra propia experiencia, pero también a partir de nuestra experiencia de lectura, buscar en nuestra biblioteca otras formas de nombrar este mundo que tal vez nos sirvan para pensar de nuevo
otra vez aquella otra experiencia que añoramos y a la cual queremos volver, pero a la que vamos a volver diferentes y muy probablemente nos encontremos, al menos durante algún tiempo, con otra escuela, porque los tiempos escolares y los espacios escolares no van a ser lo mismo aún después, cuando volvamos a la escuela. Nosotros en la universidad, por ejemplo, estamos ahora pensando, imaginando, tratando de muy preocupados en ver cómo vamos a volver a la normalidad, pero ya sabemos que esa normalidad va a ser diferente. Que no había 1,5 metros de distancia entre las personas en aquello, que los alumnos se turnen para venir o que privilegiar exámenes o cursadas, en fin, una nueva serie de problemas que tampoco aquellos viejos relatos que nos servían y nos permitían pensar y pensarnos, construir nuestra identidad profesional, proyectarnos, formarnos, autoformarnos e indagar esa realidad, tampoco nos van a interpelar de la misma manera. Por supuesto que nos van a servir, porque por supuesto que nos van a dar que hablar, pero siempre lo que yo estoy planteando es que va a haber inevitablemente una distancia, y que esta distancia radical que ahora estamos viviendo, esta experiencia de extrañamiento respecto de nuestra propia experiencia y de las palabras que usamos para dar cuenta, también va a aparecer interpelada y atravesada por ese interés. O sea, la invitación es a pensarnos a través de los relatos en esta nueva configuración para pensar la vieja escuela, aquella escuela, o mejor dicho, aquella vieja experiencia escolar interrumpida. Y digo vieja a propósito, ¿no? También provocando a que imaginemos una otra escuela, ¿no? Nuevos tiempos, nuevos espacios y nuevas formas de vincularnos con nuestros estudiantes. Más allá de que añoremos aquellas viejas formas. Por supuesto, no, salir de mi casa e ir a la escuela es de extraño, el café también, el vínculo con los estudiantes, la discusión o la conversación antes y después de la clase, durante la clase, la relación con los compañeros, la vida institucional, la vida de la política institucional en la universidad, en fin. Ahora, ¿va a ser la misma cuando volvamos? No podemos aprovechar esta oportunidad para encontrar palabras para nombrarla de nuevo, para reescribir, relatar nuestra experiencia en la escuela y proyectarla de una manera desafiante. Bueno, Daniel, desde el YouTube, desde el canal de YouTube, tenemos un pedido y te hice 2 grandes grupos de preguntas, ¿sí? Primero, que si pudieras pasar algunos autores para consultar, te mandan saludos desde Jujuy, Brasil, Bahía, Goya, Corrientes, La Cava, Tijuana, México, Mar del Plata, Aguaray, Salta, Minas Gerais, Río de Janeiro. Después, las preguntas que hemos podido construir desde el YouTube remoto, sabés que la escuela será un poco diferente, pero ahora quizás transformemos la manera de acercarse físicamente, toca algo más profundo que una pared. Beatriz Orante completa, sin duda, una realidad que se veía como un futuro muy lejano, llega con un nuevo lenguaje para narrar esta experiencia, desde México. ¿Se puede plantear nuevas formas de vínculo social ahora en tiempos de COVID? Y el segundo grupo de preguntas dice, un tiempo arrebatado y nuevos patrones de interacción de la que muchos estudiantes no son partes, donde se ha perdido el contacto y por tanto el vínculo. ¿Cómo podemos abordar ese arrebato? ¿Es probable que sean narrativas inconclusas, que las tengamos que continuar en otros tiempos, espacios posteriores? Hasta ahí. Me encantó esta última intervención, porque es muy desafiante, es claro.
los que venimos trabajando con narrativas pedagógicas, al menos desde la línea de documentación narrativa, siempre pensamos en la reescritura como una oportunidad para buscar nuevas palabras para nombrar la experiencia, ¿no? Buscarla en nuestra biblioteca, pero también buscarla en las palabras que usamos cotidianamente para dar cuenta de nuestra vida en las escuelas, ¿no? Yo, antes de entrar en la conversación, pensaba, por ejemplo, en las descripciones, en la vida de las escuelas, de Philip Jackson, cómo él empieza su libro, ¿no? Todos los días, miles de norteamericanos, lo hacen en Norteamérica, se levantan a las 7, millones de norteamericanos se levantan a las 7 de la mañana, hacen esto, lo otro, y marca todo un tiempo, una experiencia escolar que hoy ya no existe. Pero al mismo tiempo, los relatos que nosotros podamos construir ahora de esta nueva cotidianidad, de esta nueva contemporaneidad, de esta nueva experiencia con el tiempo, con el espacio y con los otros, también sea una forma de continuar o de escribir un nuevo capítulo en nuestros relatos de experiencias escolares, nuestros relatos de experiencias pedagógicas en las escuelas, ¿no? Que, insisto, nos permitan pensar en lo oscuro de la nueva situación, en las zonas poco iluminadas, pero al mismo tiempo para pensar aquellos viejos espacios, aquellos otros espacios que no están iluminados en nuestra experiencia escolar, ¿no? Creo que ya la escuela en los últimos tiempos, antes inclusive de la pandemia, venía reclamando nuevas palabras. La misma narrativa pedagógica, la misma documentación narrativa se apoyaba en este supuesto político fundamental, ¿no? Que los docentes tenemos la responsabilidad y también el compromiso político de renombrar nuestra propia experiencia con nuestras propias palabras, buceando en ellas, tratándolas de informar en otros autores, en otros que han pensado en esto y que han contribuido a forjar el pensamiento pedagógico, ¿no? Pero también sentirnos sujetos de la pedagogía, nombrando nuestra experiencia y encontrando en ella palabras para nombrar esa forma particular que tenemos de habitar los tiempos, los espacios escolares. Entonces, desde ya, que creo que todo relato de experiencia es un relato inconcluso. No solamente porque se escriben series de relatos diversos, sino también porque la reescritura del relato, la revisión del relato, la búsqueda de reencauzar el relato es también el desafío de construir una nueva discursividad pedagógica, una nueva forma de dar cuenta de la experiencia escolar. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bueno. Mirta, te escuchamos. Bien, retomando lo que planteaban en el chat de Zoom, en relación a lo que era retomando el efecto terapéutico que provoca la narrativa, dónde podíamos encontrar más bibliografía, cómo nos está dominando la ansiedad, cómo esta situación oscura de fondo, digamos, también no nos permite muchas veces mirar al otro, mirar la práctica, o ya esto de no reunirnos con el otro que tiene la experiencia en la misma institución, con los mismos alumnos, no provoca, digamos, nuevas posibilidades. La palabra angustia, que creo que es porque la incertidumbre, la no posibilidad de saber con exactitud de lo que va a pasar, esto de cómo la escuela que pensábamos que teníamos parece acontemporánea, construir cómo es trabajar en narrativa para reconstruir y construir nuestra identidad profesional. Aparece también esta idea del tiempo arrebatado,
donde se ha perdido el contacto, cómo se concebía el vínculo, de alguna manera, ¿no? Creo que la provocación de la que planteaste, Daniel, tiene sus efectos, porque esto ya forma parte de una narrativa, digamos, el chat forma parte de una narrativa mediada, vamos a decir, pero que nos está haciendo una devolución, nos está interpelando, pero además no solamente interpelando, estamos buscando, buceando. Yo celebraré de que quieran y les interese trabajar en narrativa, calmando la ansiedad desde que hay todo un proceso y que es necesario transitarlo con otros, porque escribir en la soledad es precisamente lo que está en la antípoda, digamos, de lo que es documentación narrativa, y esta cuestión que planteabas de la horizontalidad de la palabra, que también es una construcción que en ese momento tuvimos con Carlos Escliar, me acuerdo, en una formación impresionante en el Laboratorio de Políticas Públicas por aquellos años, pero que fue contundente y que serán temas, me parece, de abordaje conjunto, interesante, en alguna palabra aparece entre, ¿no? Con mayúscula, inclusive, que lo dice para plantear entre los institutos de formación docente estas nuevas reconfiguraciones del rol y de las preguntas que Marcela lo planteaba claramente hace rato, ¿no? Sí, me parece importantísimo no solamente escribir para nosotros nuestra experiencia, sino darla a leer, disponerla en un espacio de conversación, ¿no? Justamente para que en esos relatos no sean solamente relatos de la propia angustia o de la propia soledad, sino también para habilitar también nuevas formas de sociabilidad horizontalizadas por los relatos, ¿no? Los relatos de experiencia nos emparejan, digamos, nos convocan desde un doble compromiso, el compromiso con la docencia, obviamente, de esa comunidad de práctica, pero también de los discursos, de la comunidad de discursos que se pueden tejer en torno de esa experiencia de la docencia. Entonces, relato, y por eso insistí al principio con conversación, como aquel espacio que nos permite, a partir de nuestra experiencia singular, del relato de nuestra experiencia singular, tejer una trama común, un interés común, un espacio en donde coaprender, de salir conmovidos, de conmovernos y de salirnos transformados, en el sentido de con el otro. Palabras para nombrar, y la posibilidad de vernos a través de nuestros relatos y los relatos de los otros, ¿no? De formas que tal vez al escribirnos ni nos habíamos imaginado, ¿no? Esto es lo que tiene la escritura, y la escritura narrativa en particular, ¿no? La posibilidad de contarnos, ¿no? de renombrarnos, de representarnos a nosotros mismos y de construir ese entramado de escritura, lectura y conversación en la propia trama narrativa de nuestra historia, ¿no? De poder repensarnos en la propia trama narrativa de nuestra historia y tener la oportunidad de encontrar palabras, no solamente en los propios relatos, sino en la de otros y de otras, ¿no? Las formas a partir de las cuales nombrarnos, ¿no? Y eso me parece profundamente político, me parece profundamente democrático, ¿no? La posibilidad de, junto con otros, construir formas de identidad colectiva, formas de problematizar esa relación con esa identidad colectiva y de construir, ¿no? A través de que el relato se va reconstruyendo y construir y reconstruir nuestra propia identidad profesional docente. Siempre con otros, inevitablemente con otros. Más allá de que la escritura siempre resguarda un espacio de soledad y que suponga siempre, en todos los casos, una interrupción también, una interrupción del curso de la vida para poder reflexionar sobre nosotros y nuestro lugar en esa vida, nuestro transcurrir en esa vida.
más allá de la importancia o el carácter eminentemente reflexivo y autorreflexivo, ¿no? de esa práctica, bueno, el hecho que también lo dice el maestro La Rosa, o el profesor La Rosa, ahora que está elogiando el profesor, está por salir su libro Elogio del Profesor, ¿no? Bueno, de pensarse a sí mismo y de pensar, de utilizar utilizar la primera persona para nombrar la experiencia escolar que tenemos, ¿no? Y de involucrar esa singularidad, agrego yo, en una circulación colectiva, en una conversación colectiva, ¿no? En donde no solamente yo doy a leer mi relato, ¿no? Y me expongo en eso, sino que también, ¿no? Recibo, leo, recepciono, me conmuevo con los relatos del otro. Y encuentro en el relato del otro no solamente un espacio de identificación o de diferenciación, sino también la oportunidad para pensarme a mí mismo, ¿no? Para pensar mi propia experiencia. Esto es lo que acontece en los espacios conversacionales de la documentación narrativa. Esto es lo que proponemos como dispositivo de formación, fundamentalmente de auto y de coformación, y también de conformación, ¿no? de cómo la trama de relatos, ¿no? que disponemos a esa conversación va tejiendo una comunidad de interpretación, en donde lo singular, lo único y lo repetible no nos lleva irremediablemente al solipsismo o al aislamiento, sino a una configuración plural, ¿no? de singularidades que conversan. Disponer el relato en una conversación es asumir el riesgo de cambiar ese relato, de transformar ese relato. Y en esa misma transformación del relato de cambiarnos a nosotros mismos. Imagínense si a eso lo hacemos, además en un momento en donde nuestra experiencia está siendo interpelada, donde las palabras que cómodamente nos permiten hablar de nuestra experiencia se nos escapan, nos parecen insuficientes. ¿Cuánto estudio va a haber que hacer y cuánta reflexión sobre la propia experiencia va a haber que hacer para poder nombrar de otra forma lo que vivimos? Y cómo aprovechar este momento, esta novísima contemporaneidad, por decirlo de alguna forma, tal vez provisoria, para que a partir de la distancia que nos permite la escritura, poder nuevamente tejer esta continuidad y este distanciamiento, ¿no? con la experiencia que venía siendo y fue interrumpida, y aquella a la que volveremos luego de esta interrupción. Nosotros no vamos a hacer los mismos, la experiencia no va a ser la misma. Yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo, en estos tiempos de COVID, nos interpela subjetivamente de una forma muy contundente, ¿no? Muy fuerte, y que inevitablemente, cuando la normalidad a la que volvamos no va a ser la que vivimos, y va a ser también aquella que podamos, insisto, políticamente intervenir. Y para eso requerimos nuevas palabras, nuevas historias, y repensar las viejas, ¿no? En clave de los nuevos tiempos. Eli. Sí, Daniel, los saludos los voy a dejar para el último porque están invadiendo YouTube los saludos de todo el mundo mundial. Acá tenemos algunas preguntas que se vinculan con, por ejemplo, si podés profundizar o desarrollar un poquito más la idea de que las narrativas pedagógicas tienen valor terapéutico. Pone unos puntos suspensivos y dice, me quedo pensando que no es literal la expresión, porque tal vez podríamos corrernos del eje, dice, ¿no? Después, otra pregunta de Darakato,
Adair Méndez. Déjame, Eli, plantear eso. Dale. Entre comillas, terapéutico. No se vio porque lo dije, pero un poco referencia a Nilda de alguna vieja discusión, porque en algún momento se planteó fuertemente una crítica a las narrativas simplemente como una terapia, y la documentación narrativa como una terapia grupal, en donde uno contaba sus anécdotas, ¿no? Catarseaba y se sentía mejor. Lejos está de eso la pretensión de las narrativas, pero sin embargo, la catarsis, si la pensamos en sentido clásico, catarsis, es una forma también de expurgar, digamos, la propia oscuridad de la experiencia y la propia angustia. Si estamos angustiados, difícilmente podamos movernos como con miedo, ¿no? Me parece que el momento catártico de la narrativa pedagógica tiene que ver también con la oportunidad de liberar palabras, de liberar emociones, sensaciones que las teníamos contenidas. Inevitablemente hay un momento catártico a la hora de escribir. Obviamente que no hay que quedar solamente en eso, por supuesto, pero resulta inevitable. Resulta inevitable. Cuando se habilita la palabra, cuando tomamos la palabra, ¿no? Para nombrar nuestra experiencia y para nombrarnos a nosotros mismos en esa experiencia y nombrar a los otros resignificados en esa experiencia, sin lugar a dudas, y no estamos acostumbrados a hacerlo, sin lugar a dudas, eso libera pulsiones y tensiones que estaban contenidas y que tienen un momento de desborde. El tema es cómo volver de eso, cómo renombrar eso, cómo otorgarle nuevos sentidos a esas emociones, esas sensaciones liberadas por la palabra. ¿No? Y cómo pulir nuestra propia palabra para dar cuenta también de lo que sentimos y de lo que experimentamos y de aquello que nos pasa. Por eso a mí me gusta hablar, Marcela, ¿no? de la experiencia pedagógica de las prácticas docentes. Y trato de diferenciarlo nítidamente. La práctica tiene un nivel de objetividad muy contundente, y la experiencia es cómo nosotros habitamos y vivimos esa práctica, qué es lo que nos provoca esa práctica, qué es lo que nos marca de esa práctica, qué es lo que nos transforma esa práctica. Aquí nosotros estamos teniendo una misma práctica, un conversatorio. Sin embargo, la experiencia que cada uno tiene de esta práctica es singular, única y repetible. También transferible, podemos comunicarla, ¿no? El relato permitiría contar la experiencia que nosotros estamos viviendo aquí. Y posiblemente el relato no sea la mejor manera de contar la práctica. Por eso también me parece que es interesante esta vinculación entre el relato de experiencia y la experiencia de vivir, habitar y reflexionar una práctica, ¿no? Más que confundir experiencia con práctica. Por eso los relatos de experiencia pedagógica no soportan, por decirlo de alguna forma, las categorías de la práctica. Las rebasan. Inevitablemente, cuando uno habla de la experiencia, las categorías que uno utiliza para dar cuenta de las prácticas ya no se tornan mutuamente excluyentes, por ejemplo. Se confunden, aparece la metáfora, por ejemplo, como una de las estrategias para dar cuenta de la experiencia. Y la metáfora juega con la innovación semántica que nosotros le incorporamos al leerla o al pronunciarla, o al enunciarla. Ese plus de significación es lo que promueve la reflexión, en ese caso. Obviamente no estoy en contra de la sistematización de las prácticas y de la categorización de las prácticas. Lo que defiendo es la habilitación del relato de experiencia para dar cuenta de cuestiones que la práctica debe controlar para poder ser efectiva. Justamente
muchas veces las estrategias, muchas estrategias de investigación de la práctica suspenden las dimensiones más subjetivas y personales, emocionales, para poder objetivar esa práctica. Sin embargo, la experiencia nos trae de nuevo esa carga emotiva, esa significación singular que tiene la práctica, que remite directamente a nuestra experiencia, bueno, nuestra experiencia singular, única. Ahora, el problema es si eso deriva en un ejercicio solitario de introspección, o si esa objetivación que logramos mediante la escritura de la práctica se dispone de una conversación que, como decíamos antes, es necesariamente, se entrama a través de relaciones de horizontalidad y de emparejamiento, para encontrarnos palabras para nombrar nuestra experiencia, ¿no? Y para nombrarnos a nosotros mismos. Por eso también me parece muy interesante pensar y reflexionar qué experiencia pedagógica habilitamos y habitamos y tenemos y vivimos en las prácticas. Las prácticas se pueden secuenciar: práctica 1, espacio de la práctica 1, espacio de la práctica 2, espacio de la práctica 3 y 4. La experiencia es difícil de poder secuenciarla desde afuera. Se vive toda junta. Y de lo que se trata es justamente de configurar un tiempo, el tiempo de la experiencia que cada uno, el tiempo, el espacio, ¿no? Y las otras voces en la experiencia que uno habita. Bueno, Bueno. hago una pregunta más, Nilda, y te cedo la palabra. Bueno. Por favor. Así la gente de YouTube no se siente fuera del Zoom. Perfecto. Acá hay como un grupo de reflexiones y algunas preguntas, Daniel. Se hace muy difícil, cuesta arriba, dice, cuando las posibilidades de cada estudiante son tan dispares. Los estudiantes de las comunidades aborígenes prácticamente están aislados en su gran mayoría. En las prácticas actuales, dice Analía Tolín, hay más vacíos y soledades afectivos que los que ya estábamos padeciendo. Leticia agrega, creo que el tiempo se amplía por la ubicuidad de las TICs, pero si no se conocen o no hay igualdad en las disponibilidades de ellas, nos lleva a pensar en el tiempo arrebatado. Y finalmente agrega Alfredo, la tarea de construir conocimiento desde la solidaridad lleva a que la escritura sea dialógica, sea construida en otros en la conversación. Más que horizontalidad, pienso en la circularidad de las palabras y las narrativas. Narrativas que circulan, en ellas circula poder de nombrar, denunciar y explicar. Sí, la ventaja que tiene el último siempre que se lee en los comentarios o las preguntas es que es al que más referencia hacemos. Pero me quiero quedar con la última reflexión de que más que horizontalidad, circulación. Yo digo, no, horizontalidad y circulación. El tema es que no hay circulación si no hay horizontalidad. Lo que existe es verticalidad, no circularidad. La mesa redonda, digamos, que en cierta forma expresa la conversación. Cuando decimos poner en conversación es poner en circulación los relatos en un círculo en donde nadie, justamente la mesa redonda es redonda porque al no tener punta nadie puede presidirla, ¿no? Digamos, la idea de circular implica necesariamente horizontalidad, que no significa lo mismo que simetría desde mi punto de vista.
¿no? Horizontalidad es la posibilidad, bueno, lo plantea Gadamer también, ¿no? En la conversación se da una fusión de horizontes, ¿no? Dicho muy sencillamente, la conversación solo es posible si se comparte un mismo horizonte de expectativa y de interés. Y eso no implica compartir el mismo horizonte. Compartir el mismo horizonte no implica que uno tenga una perspectiva diferente del horizonte. Entonces, por eso me parece que lo que habilita la narrativa en general, y los relatos de experiencia en particular, es cómo incluir la singularidad en una experiencia colectiva, que nos lleva, nos descoloca, nos disloca de la vieja dualidad individuo-sociedad, ¿no? Con la que nos han colonizado desde Europa, ¿no? Los pueblos originarios, las culturas milenarias hablan de otro tipo de formas de entender la relación del uno con el todo, ¿no? Lo singular, lo plural como diversidad de singulares, lo comunitario como el espacio compartido y lo público como el espacio de la política, digamos. Hay otras formas de pensar, mucho más, que las narrativas nos permiten pensar de otra manera, ¿no? Y que el entramado de narrativas en una conversación también habilita. Si conversamos a partir de las experiencias singulares, desde el punto de vista y de la perspectiva de cada uno, ¿no? Teniendo presente que tenemos un mismo horizonte o fusionados nuestros horizontes de expectativa y de experiencia, bueno, pueden surgir cosas que otras modalidades de disposición pública de los relatos no permiten. Los relatos que son escritos en un dispositivo de evaluación no habilitan la posibilidad de evaluación, de calificación, de control. Exacto. Porque también hay evaluación en la circulación, solo que es una puesta en valor de la experiencia y de la palabra o de la historia acerca de la experiencia, ¿no? En valor, nosotros, vinculado a evaluación, lo pensamos también, naturalizamos la idea de la medición, ¿no? De medir la adecuación de una práctica respecto de una norma, de un patrón. Pero evaluar también podría ser la puesta en valor. Y ustedes saben que el valor en lingüística significa o denota significado. Evaluar la práctica también puede ser poner en valor la experiencia, entendido como otorgarle, crear significaciones acerca de la propia experiencia, ¿no? O sea que también evaluamos la experiencia, pero con otras connotaciones completamente distintas que las sometidas a la idea de evaluación como medida. Y por supuesto, y esto es inevitable mencionarlo, yo creo que también no lo mencioné porque nos atraviesa, ¿no? Cómo se conjuga la desigualdad a partir de esta. ¿Cómo se reconfigura la desigualdad y se torna evidente a partir de esta nueva contemporaneidad, de esta nueva forma de relacionarnos con lo contemporáneo? También nos tiene que servir para pensar, y los relatos pueden hablar justamente de eso, justamente de cómo se dramatizan, se profundizan, se tornan también evidentes las profundas desigualdades que también las vivimos en la escuela. Solo que ahora, a partir de esta distancia y a partir de lo evidente, se tornan mucho más contundentes. También
también nos puede llevar a pensar, ¿no? ¿Qué pasaba en aquella experiencia donde no nos dábamos cuenta de las profundas desigualdades que atraviesan, que habitan la experiencia escolar, las desigualdades entre los alumnos y las alumnas, y la posibilidad de tener una experiencia escolar significativa y profunda, que redistribuye bienes culturales, pero que al mismo tiempo, ¿no?, atienda a las singularidades, las peculiaridades de las experiencias de cada uno. Por supuesto que esto torna más dramático y más evidente las desigualdades, pero estas desigualdades ya existían, se profundizaron en los últimos años también. A visibilizar. El tema es que no las veíamos. Tal vez esta distancia que nos permite esta oportunidad nos permita verlas de una forma diferente, para que cuando volvamos a la nueva normalidad escolar las podamos ver de otra manera, las podamos trabajar de otra manera, las podamos pensar de otra manera. Sepamos que hay, ya sepamos a partir de los relatos que podamos construir de este tiempo, ¿no?, ya sepamos que existen profundas desigualdades que, aunque no las veamos en la escuela, en el espacio escolar, en el edificio escolar, están presentes. Entonces, podemos leer muchísimos manuales o tratados de sociología, de antropología, donde nos hablan de las desigualdades. Pero los relatos que podamos contar de ellas a partir de estas experiencias también deben entrar en el debate pedagógico. Las formas que buscamos, las maneras que encontremos para narrar esas experiencias de desigualdad en tiempos de COVID-19, posiblemente nos permitan pensar de otra forma el tratamiento de las desigualdades, cómo la escuela trabaja con las desigualdades, o venía trabajando con las desigualdades. No las veía. Eso me refería con aprovechar esta oportunidad dolorosa, angustiante, ¿no? Y también apelaba a nuestra, entre comillas, responsabilidad político-pedagógica como docentes para repensar, para aprovechar esta oportunidad, en el sentido de Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, de aprovechar experiencias, saberes y sujetos que han sido y vienen siendo invisibilizados por la indolencia del conocimiento dominante, de las formas de conocimiento dominante. Digo, es doloroso lo que vivimos, es angustiante, es incierto, pero al mismo tiempo es una oportunidad para pensar de otra manera lo que venimos haciendo. Y los relatos de experiencia sobre estas circunstancias, sobre cómo habitamos estas circunstancias, también nos pueden ayudar, no solamente a pensar cómo vivíamos el pasado y cómo vivimos el presente, sino a proyectar, por ejemplo, otra escuela posible, ¿no? Así como algunos hablan de estos tiempos para pensar otro mundo, por supuesto que algunos lo piensan de manera catastrófica, otros son más optimistas. No importa eso ahora, lo importante es tal vez pensar cómo todas esas formas de interpretar el pasado, el presente y el futuro pueden confluir en una conversación que nos enriquezca a cada uno, que nos haga pensar diferente a cada uno, que nos forme a cada uno y que conforme una comunidad de interpretación. Una comunidad de interpretación no supone que todos interpretemos de la misma manera. Por lo cual es posible hacerlo. Sino que lo que propone es que las interpretaciones de los que entran en esa comunidad estén habilitadas a la conversación. Y que esa habilitación nos va inevitablemente a ser diferentes, a pensar de otra forma, diferente a cuando entramos en esa conversación. Tal cual. Por eso, también el tema es una conversación sin relatos, sin relatos de experiencia, también puede ser también una oportunidad, sin ellos, de repetir las mismas palabras para decir una
contemporaneidad que es diferente, o una relación con el tiempo, con el espacio y con los otros diferente. Bien. ¿Tenés algunas otras preguntas o dejamos los saludos al final, Eli? Sí, los dejé al final, porque Bien. son muchísimos, Daniel. Bueno, va a estar muy saludado entonces. A mí, de lo que estoy leyendo en el chat del Zoom, me parece importante plantear a alguien que del IES 6029 hablaba de las comunidades, precisamente las comunidades aborígenes, en términos de desigualdad y en términos un poco de impotencia, hasta donde puedo visualizar la palabra, y esta situación de desigualdad, que ya la misma situación, la misma condición de no contar con dispositivos, entonces el planteo es cómo la narrativa de esas condiciones de vida y de existencia, hoy en día totalmente visibilizadas, también cómo son trabajadas en la escuela, ¿no? Que es un poco lo que acabas de plantear, en términos de desafío y de oportunidad, pero en términos de experiencia colectiva. Esto de pensar colectivamente, donde las narrativas nos permiten entender de otra manera, no de mi manera o a mi manera, que es una de las cosas que plantean los profesores en el chat, en el sentido de cómo la estructura de la escuela nos ha, de alguna manera, dispuesto a que tiene que ser de esa manera y no de otra manera esa construcción, y cómo aparece la palabra colectivo, ¿no? Que por fin aparece la palabra de la construcción colectiva, y yo le podría agregar la construcción colectiva del pensamiento, y que ya esa construcción colectiva habilitada por una comunidad de docentes Nayando me parece sumamente significativa y viviéndola como una oportunidad, siempre en alusión a la conformación de estos colectivos, de estas comunidades de docentes que trabajen en los ateneos, compartan su práctica y su experiencia, ¿sí? Y dejándose interpelar. Por ahí algunos dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Si estamos, alguien preguntó, hizo una palabra, ¿estamos preparados? Y bueno, hasta ahí es donde leo, ya Gabriela no la pude leer. Bien. Tu micrófono, Daniel. No, decía que tuve ya alguna conversación con Álvaro Guaymás a través de Cheto. Viene siendo una conversación con él, solo que ahora ocupa un lugar muy interesante dentro del Ministerio de Educación de Salta, vinculado a la formación docente en comunidades aborígenes. Y me parece de una riqueza increíble, no solamente las experiencias, los relatos de experiencia que leí de esas comunidades, sino, por ejemplo, la tesis de una salteña, Marcela Rosena, que andaba por ahí hace un rato, ahí está, justo frente a mí. Marcela Rosena, que habla, que también documenta narrativamente o a través de estrategias narrativas y autobiográficas y biográficas esas experiencias, algunas experiencias de formación docente, intercultural y bilingüe. Y a mí me gusta siempre pensar que justamente los relatos de experiencia, de situaciones que fueron arrojadas a los bordes, como son las experiencias de formación docente o de educación intercultural, aunque nominalmente estén tematizadas dentro de la pedagogía, la experiencia político-pedagógica de estos bordes son todavía poco visibilizadas como experiencia.
me gusta pensar en esa potencia justamente no solo para pensar la educación intercultural y bilingüe, la formación docente en esos ámbitos, sino para pensar la formación docente en general y para pensar la escuela en general. Hace poco, todavía no está publicado, escribimos un artículo con Cintia Bustelo, que es una colega, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, del doctorado, el programa específico de formación doctoral en investigación narrativa y autobiográfica de la Universidad de Rosario, de la Nacional de Rosario, colega profesora de ese doctorado, que ella escribió su tesis doctoral, sus investigaciones en educación en contextos de encierro. Ella estudiaba cómo se configura el espacio educativo en el encierro y cómo es la experiencia de formación en esas experiencias y en esas configuraciones en el encierro. Y como lo trabajó de una manera muy interesante, ella reconstruye narrativamente a través de relatos de experiencias de formación, la experiencia de formación de 5 estudiantes o 5 habitantes de esos espacios educativos en contextos de encierro. Y lo que hicimos en el artículo justamente fue plantear, como en tiempos de coronavirus o de global virus, esa experiencia esas experiencias, en particular una que reprodujimos en el artículo, nos permiten pensar en el actual encierro que vivimos todos. Cómo esas experiencias marginales de 5 personas que habitaron los espacios educativos en el encierro y que encontraron en eso una experiencia de subjetivación y de formación, nos pueden enseñar a través de sus relatos a soportar la horrible experiencia del encierro. Relatos que están en los bordes haciéndonos pensar a la experiencia de todos, no solamente la experiencia de aquí que tenemos nosotros, sino la experiencia global. Un simple relato de las simples palabras y la historia mínima de Lili, ¿no?, que fue la que vivió esa experiencia, ¿no? Ella autorizó dar su nombre, de Lili, nos muestra, nos cuenta desde el borde, pone en el centro de nuestra experiencia, la experiencia arrojada al borde del sistema escolar y del aparato escolar en la educación en contextos de encierro, en la cárcel. Por eso me parece que la potencia del relato es muy fuerte y no es solamente la escritura del relato, una catarsis personal, una oportunidad para la catarsis personal, sino más bien para poner en el centro del debate pedagógico cuestiones que fueron invisibilizadas, silenciadas, de política educativa, relegadas al silencio, al borde y al límite. De cómo poner en el centro esa experiencia. Y hoy tenemos la particularidad de todos estar viviendo una experiencia en el borde. Por eso decía, imagínense si las 68 personas que ahora están participando de este simposio escribiéramos nuestra experiencia del tiempo, el espacio y la convivencia o el vínculo en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Nos diéramos la oportunidad de tener un espacio para contarnos entre nosotros, para hacer circular esos relatos escritos acerca de cómo vivimos esa experiencia, las experiencias pedagógicas de las prácticas docentes en tiempos de coronavirus. Marcela, la otra, Marcela que habló antes, ya incorporó un conjunto de palabras y nos contó una historia que nos permite pensarnos de otra forma. Y fue solamente una, imagínense si podemos leer 70, y si disponemos esas lecturas en una conversación colectiva. Si nos movilizamos, la invitación es a salirnos
y esto sí tiene un efecto catártico, de la angustia para proyectarnos político y pedagógicamente a través de nuestra intervención discursiva en el campo pedagógico. Tomar nuestra palabra para contar nuestra experiencia y disponerla en el espacio público y en conversación para repensarnos, para transformar la escuela, para, por ejemplo, ver de qué manera nos las arreglamos para trabajar con las desigualdades radicales que habitan nuestras escuelas y que fueron invisibilizadas, y que esos relatos podrían denunciar, nombrar, colocar en el centro del debate y de la conversación. Obviamente que tiene una dimensión política medular. De esa política hablaba Nilda, de esa política que se teje en la experiencia escolar. ¿Cómo hacer de nuestra experiencia escolar y del relato de esa experiencia una intervención política que coloque en el centro del escenario educativo, del debate, del discurso público acerca de la educación, esa experiencia en los bordes? Sobre todo cuando ahora todos habitamos el borde, ¿no? Nuestra experiencia interrumpida fue desplazada hacia el borde y todos hicimos, y todas hicimos cosas para evitarla. Vivimos una experiencia, transformemos esa vivencia en una experiencia, transformemos esa angustia en colectivos docentes que intervengan en ese espacio. La invitación a los compañeros de las comunidades indígenas, les invito a que justamente se arriesguen a poner su palabra por escrito. Yo sé que ahí hay otro tema que tiene que ver con la oralidad en las comunidades indígenas, ¿no? Y la dificultad o la violencia de sacarlos de esa práctica que también construyeron. Pero puede haber muchos recursos, la videograbación es una forma de escribir, que nos cuenten sus experiencias pedagógicas, interculturales y bilingües de formación docente. Y que nos permitan también entrar en conversación con ellos, para que ellos también puedan sentirse conmovidos con nuestras palabras, a la vez que nosotros nos conmovemos con las de ellos. Tal vez de eso surja algo que nunca habíamos pensado, como nos prometía Gadamer, en Verdad y Método. Es entrar en conversación, es aventurarse a un acaso, a una dirección que no controlamos. También, no solamente dar a leer, sino también disponernos a leer la experiencia de otros. E insisto, en donde la palabra pueda circular a partir de no contar con las interferencias de la asimetría o de las propias inhibiciones que implicaría incorporar la propia palabra en una matriz jerárquica de control y disciplinaria. ¿Cómo hacemos para generar esas condiciones de circulación y de horizontalidad? Por eso no se trata tan solo de narrar para nosotros. En primer lugar, sí, narrar para nosotros, o darnos nosotros la oportunidad de narrarnos. Pero sabiendo siempre que esa narración se va a disponer en un espacio colectivo. Por eso, ¿cómo disponer también públicamente esos relatos de la intimidad? Las feministas nos enseñaron que las políticas, que la intimidad, que lo personal es político. Y ellas promovieron, las feministas, el uso de la narrativa para dar cuenta de esa experiencia personal y de proyectarlo al ámbito político. Nuevamente aprendimos de las feministas. Eso, ¿no? de que lo íntimo, lo personal, lo colmado de afectividad y de sensibilidad, también tiene una dimensión política. Y que el silenciamiento de eso obedece a patrones de poder patriarcal que atraviesan a mujeres y a varones y que nos hacen
inhibir la propia narrativa, la propia narración de la experiencia en su dimensión política más profunda. Micrófono, Nilda. Da para tantas ideas que surgen, pero básicamente la invitación a conformar los ateneos, a reconfigurarnos conjuntamente en función de las prácticas, pero en función también de la experiencia en esta situación. Quedamos con muchas intenciones, por lo menos acá, por lo que leemos en el chat, muchas intenciones. Tenemos también gente de Tucumán, que manda saludos, pero esta intencionalidad esperamos que la podamos visibilizar. Queda en manos de usted, señora Elizabeth, que es la directora de nivel. Sabes que vas a contar, creo, con todos nosotros, Daniel, y con un poco la Marcela, que está, obviamente, que no, con toda espero que no me olviden y que cuando organicen eso me inviten. No, no se nos ocurriría. Lo mío es solamente una provocación, una invitación a que ustedes se piensen en conversación. Si me quieren invitar, yo me Encantada. sumo, ¿no? Estamos conversando para noviembre, acordate con él, y para Jujuy y Salta, acordate. Seguro, Bien. pero me parece que es una conversación que tienen que tejer ustedes, y en todo caso yo me sentiré halagado de que me inviten a participar. Tal vez pueda decir algo que sea de interés, seguramente voy a escuchar cosas que me conmuevan. Como cada vez que viajo a Salta o a Jujuy. Y también, ¿por qué no moverme hasta Salta y comer sus empanadas y tomar su vino, ¿no? Y encontrarme y abrazarnos y tocarnos y volver a habitar ese espacio. Pero tal vez no ya diferentes a los que éramos. Tal vez cuando nos volvamos a encontrar tengamos nuevas historias que contarnos y podamos escucharnos de otra manera. A mí me parece que sería fantástico que se promuevan la organización de estas conversaciones, de estos colectivos docentes que escriben su experiencia, no solamente docentes, sino podría ser también pensar, ¿no?, algún dispositivo de encuentro y conversación entre practicantes. Y entre practicantes, docentes, futuros docentes o aspirantes a ser docentes y sus profesores. Por fuera, tal vez, del tiempo y del espacio y de la trama vincular que habitábamos antes de la pandemia y que estaba naturalizada. Tal vez sea momento de crear otros espacios, donde la palabra pueda circular de otra manera, donde se puedan tejer relaciones horizontales que no necesariamente son simétricas. Por eso la horizontalidad es posible entre profesores y alumnos. Porque el horizonte de expectativas es común, no porque ocupan la misma posición. Sí. Bueno, la forma de narrar diferentes que encontramos hoy en los chats, porque hay un entramado de narrativa y de sentidos en las palabras expresadas también, ¿no? Bueno, yo agradecerte y la tarea pendiente acá a la señora directora de nivel, y muchas gracias, yo me despido. Lo veo ahí también a Álvaro Guaymás, por ahí abajo lo veo no. medio escondido. Ahí está. Ahí entra Elizabeth. Gracias, Eli. Pero también es una excelente oportunidad, y Álvaro estén en los lugares que están para propiciar estas arremetidas, ¿no? Y convertir esos desafíos en políticas y en políticas de Estado que promuevan la conversación, el relato, que habiliten espacios para que los docentes tomen las palabras, no dar la palabra. Promover espacios y condiciones para que los docentes la tomen.
Eso me parece, que la tomen por escrito y con compromiso, y que asuman también la responsabilidad de darlas a leer, de disponerlas en el espacio público, de contribuir con sus palabras a la construcción de otra política educativa. Te comento, bueno, Daniel, te veo cansado ya, pero bueno, te comento que con Álvaro ya estamos en contacto y estamos generando no solamente este conversatorio de formación docente, sino también un conversatorio en la línea de interculturalidad bilingüe, ¿no? Así que estamos juntos trabajando. Alvarito, nos conocemos hace muchos años en la universidad y nos hemos vuelto a encontrar aquí en este espacio de las políticas públicas. Yo quiero ir cerrando con muchas, te las he resguardado para entregártelas, las opiniones de toda la gente del YouTube, que no solamente ha hecho comentarios hacia vos, con vos, sino entre ellos. Se produjo un intercambio muy rico, dentro del mismo chat del YouTube, ¿no? Igual que acá en el chat del Zoom. Algunas reflexiones finales, como por ejemplo, la práctica es el nicho nociológico generador de la experiencia, y la experiencia es sentipensante. Otras es un proceso de colectivización de experiencias individuales. En la narración de la experiencia nos humanizamos. Es una lucha permanente aprender a escucharnos. ¿Cómo fusionar horizontes entre sujetos sujetados a la mediación forzosa de la tecnología? Las desigualdades se visibilizaron mucho más en esta pandemia. Sin embargo, no nos preguntábamos sobre la desigualdad antes porque no nos afectaba de alguna manera. En esta relación que propones entre esas políticas de la experiencia habitada por políticas públicas, me quedo pensando en La vida en las aulas de Philip Jackson. Me encanta todo este debate, salió en el YouTube. Acá en Brasil, de manera especial en Guaceiró, tenemos muchos relatos que los docentes dejan explícito la potencia del saber pedagógico desde las escuelas. Gracias por esta conversación tan provocadora. Seguiremos construyendo narrativas pedagógicas e interpelando la realidad educativa que nos toca. Son muchísimas las palabras. La última que te leo dice: tenemos un alto así de papelitos escritos y nos duele la mano también, con mucho placer. Gracias al doctor Daniel, siempre transmite la pasión por la documentación narrativa. Gracias a quienes organizaron y nos permitieron conectarnos. Saludo desde el Estado de México. Y te he guardado para el final los saludos desde Colombia, desde Villa Domínico, San Juan, Santa Cruz, Bogotá, Colombia, la Universidad de Antioquia, Belo Horizonte, Brasil, Temperley de Buenos Aires, Uruguay del Grupo Autobiográfico, Norma Farfán de Tilcara, Jujuy. Y unas palabras que sé que te van a gustar mucho, que dice: Daniel, qué linda esa invasión de alumnos que tuviste en el YouTube. Carmen Sánchez, nuestra querida amiga. Bueno, desde aquí, desde Salta, te queremos agradecer muchísimo este momento donado, esta conversación donada hacia todos los profesores. Los estoy leyendo también aquí en el WhatsApp del Zoom. La verdad que se sienten enriquecidos, conmovidos, y algo les pasó con tu palabra y con la presencia de los otros docentes, porque se vuelven muy enriquecidos y muy motivados a pensarse desde otro lugar en el trayecto de las prácticas. A mí no me queda más que comprometerte a otro Zoom. Dejamos pasar a otras personas que van a venir, pero como para cerrar y ver si podemos construir alguna narrativa en conjunto acá en el Zoom, ya como trabajo más de poner el cuerpo todos los que estamos escuchando, y no solo estar escuchando, sino estar haciendo una narración en conjunto. Me parece que sería muy interesante, sobre todo por la diversidad de experiencias que los docentes están atravesando hoy, no solo en Salta, no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo.
y hoy ha sido, la verdad, que una participación riquísima. Nos duele el cuerpo, pero es una satisfacción enorme el poder leer todas las cosas que te estás perdiendo porque estás en otro lugar, pero que te la vamos a acercar con mucho gusto. No sé si nos querés decir algo para el cierre. Sí. Lo primero que quiero decir es que quiero esos relatos y esas... y acepto quiero vale 4, digamos, que acepto el retruco y digo vale 4, digo, me parece fantástico volvernos a encontrar. Me encantaría escucharlos y leerlos y que mi participación en este espacio de encuentro, de conversación, esté informada también por la lectura de sus experiencias, ¿no? Sé que muy probablemente ustedes vuelvan antes que yo y que otros, los que vivimos en las grandes, en Buenos Aires, en el AMBA, vuelvan antes, digamos, a la experiencia escolar presencial. Y también me gustaría escuchar esos relatos de sorpresa, ¿no? No solamente para aprender de ellos, sino también para hacer más cercano aquello que me imagino, ¿no? Y informarlo en los relatos de experiencia de ustedes. Y eso también es la ventaja de las comunidades, justamente aprovechar esas diferencias en un marco de relaciones horizontales que propenden a la igualdad, ¿no? Y que presuponen, mejor dicho, que presuponen la igualdad de todos los que intervienen en la conversación. Así que bueno, yo también les agradezco muchísimo la oportunidad. Esta vez hablé tal vez más de la cuenta. Prometo en la próxima escucharlos y mientras tanto leerlos, ¿sí? Y leerlas. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Creo que es una nueva capacidad que estamos adquiriendo, ¿no? Ver, escuchar, leer al costado. Estamos aprendiendo. La primera vez que nosotros hicimos un Zoom se nos escaparon muchas palabras de los compañeros, pero ahora ya estamos más competentes. Más cancheros. Más cancheritos, más cancheritos. Así que 1.000.000 de gracias. Salta te espera cuando la pandemia así lo permita. Así que ha sido un gusto oírte, Daniel, la verdad, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias. Gracias a todos y buenas noches. Chao, chao. Muy buenas noches.